Ok, estamos en Romanos 16 y los últimos 3 versículos, 25 hasta 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, bendiga la predicación de tu palabra hoy día, para que sea tu gloria, para que le alabemos de corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, última vez vimos un aviso contra maestros que causan divisiones y que revisan al mensaje del Evangelio. Y debemos fijar a tales personas y debemos separarnos de ellos. Ellos están sirviendo a sí mismos y no a Dios, y por eso nos ofrecen la salvación sin una cruz. Estoy meditando en qué es lo que Satanás ofreció a Jesús cuando lo tentaba. Le doy todos los países del mundo sin mediadores, y Cristo corrió. Así nosotros tenemos que entender que la salvación sin la cruz es una salvación falsa. Y el apóstol dijo que quiere que seamos sabios en respecto al bueno y simples en respecto a la maldad. Es decir, debemos aprender y saber por la práctica de la verdad, pero no debemos conocer o saber ni practicar la maldad. Bueno, hoy día vamos a comenzar viendo la conclusión de la carta. Romanos termina con una benedicción, se dice, y una doxología, es decir, termina con oración y con alabanza. Versículo 24 es la benedicción, es una oración que Dios va a bendecir a los que leen la carta. Y esto se encuentra en el versículo 24. Casi todas las cartas de Pablo terminan con una bendición, una benedicción. Pero en Romanos, Pablo añade una doxología. Doxología es una expresión de alabanza a Dios. Y es evidente que su corazón está conmovido con los temas que ha tratado, que ha enseñado, y así, con corazón lleno, quiere alabar a Dios. Y así nuestros corazones deben ser conmovidos por la enseñanza de la palabra, por el amor eterno de Dios y por su escogernos para sí mismo, para que creamos en Jesucristo y por que Cristo murió por nuestros pecados y todo eso. Y tengo que pensar, si no nos estimula ser salvo por la gracia, aparte de las obras, por la sangre de Jesucristo, si esto no nos conmueve y nos estimula, ¿qué nos va a animar? Yo estaba en
mi estudio revisando algunas de las doxologías del Nuevo Testamento y pensaba, esto sería una buena serie para no más predicarlos. No sé si algún día lo haga, pero quiero leerles Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Jesucristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A veces, Pablo está escribiendo una carta, y luego su corazón está lleno por la profundidad de la verdad que está enseñando, que tiene que glorificar a Dios. Que sea con nosotros también. Si gustan estudiar en otro tiempo los 2 versículos últimos de Judas y luego Apocalipsis 1, 5 y 6, porque van casi en las mismas hojas, van a ver algo semejante a lo que estamos viendo aquí en Romanos, que el apóstol va a decir al que, y luego meditar en qué lo mueve su corazón o qué lo estimula, y luego a Dios sea gloria. Como nosotros somos un pueblo redimidos por el Cordero, nuestro propósito es glorificar a Dios, y esos pasajes pueden ayudarnos mucho y quiero sugerir que son buenos pasajes para memorizar, para que nuestros corazones sean llenos de palabras que nos ayuden a glorificar a Dios. Y un hermano escribió, el objetivo de la teología es la doxología. Me gusta esto, porque nosotros sabemos que hemos comenzado a entender la palabra. Cuando las verdades de la palabra nos inspiran a alabar a Dios, lo que está haciendo en nuestros corazones y en los corazones de otros. Aquí estamos para glorificar a Dios. Entonces, hoy vamos a enfocar en versículos 25 y 26, donde el apóstol glorifica a Dios por su poder a establecernos, a confirmarnos. Y Dios mediante, próximo domingo vamos a enfocar en glorificar a Dios por su sabiduría. Bueno, el apóstol comienza su mensaje o su doxología. A Él que puede. A Él que puede confirmarnos. Pero quiero primero que meditamos en esto. Él puede. Tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros vivimos en un mundo caído. Tenemos muchos problemas, muchas tribulaciones y a veces pensamos, ¿cómo puedo yo seguir adelante? No puedo. Nosotros no, pero sí puede Dios. Y Dios puede conquistar todo peligro, toda oposición. Estaba viendo ayer o anteayer que en los Olímpicos que están comenzando hicieron burla de la última cena con personas perversas, transgéneros o no sé qué. Bueno, meditaba creo que es el Salmo 2. La gente se congrega para rechazar a Dios y Dios se ríe de su trono. Nosotros no podemos hacer nada de esto, pero Dios puede. Y si lo tolera es por su
bondad y paciencia con los hombres. Pero la oposición al Evangelio, las tribulaciones en nuestras vidas, Dios puede. Y si no los quita, es porque tiene razón, buen propósito, y debemos pasar por ellos pensando, Dios puede darle fuerzas. Pablo pidió que Dios quitara la espina de su lado y Dios dijo, basta porque mi gracia es suficiente. Dios puede todo y Dios hace lo que quiere para el bienestar de su pueblo. Ahora, en el contexto, el apóstol ha estado hablando del peligro de falsos maestros quienes van a engañar a los simples y dividir a la iglesia. Y quiere que seamos avisados de ellos, pero no abrumados. Por eso dice, algo que puede confirmaros. Sí, van a venir maestros falsos. Sí, van a venir lobos en la ropa de ovejas. Sí, mi espíritu es dispuesto, pero mi carne es débil. Sí, el diablo anda rugiendo como león, o anda como león rugiendo, buscando quien devorar. Pero no importa, porque nuestro Dios puede confirmarnos y guardarnos en la fe. Dios puede, y esta es nuestra confianza y nuestra aseguranza. No en lo que yo puedo hacer, porque yo no soy nada, pero en que Dios puede guardarnos. Y por eso necesitamos mirar a Él y recordar lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada, guardada, y nosotros sois guardados, versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas. Depende en el Dios que es omnipotente, y así Él puede establecernos y debemos pedir y mirar a Él para establecernos, para confirmarnos en la fe. Cuando somos tirados por las dudas y las tormentas, debemos mirar al Señor y recordarnos que Él puede, Él es poderoso. Y debemos recordar, para glorificar a Dios, necesitamos ser confirmados en la fe por Él. Necesitamos guardar los ojos en Él, buscando su misericordia. Es importante que nosotros resolvemos, por gracia, ser firmes y fieles al Señor. Pero necesitamos recordar que es por gracia solamente que podemos ser firmes y fieles. Sin las fuerzas que el Señor da, nos caemos en pecado, nos cansemos en el camino. Lo que el Señor dijo a Zacarías en 4:6 es verdad en toda la vida. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios puede, y por eso debemos confiar en Él, y Él nos va a establecer y confirmar. Ahora, también aquí nos dice cómo Dios confirma a su pueblo en la fe.
al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Espero que cuando Pablo dice mi evangelio, no dice que él creó el evangelio ni es su propiedad. Está usando el término en la misma forma cuando yo digo mi iglesia. Obviamente la iglesia no pertenece a mí, la iglesia pertenece a Jesucristo nuestro Señor. Cuando digo mi iglesia, estoy diciendo que soy miembro de la iglesia, no que soy dueño de la iglesia. Y en la misma forma, Pablo dice, mi evangelio, soy participante, es el mensaje que Dios me ha confiado a mí. Y como afirmamos el domingo pasado, es el mismo mensaje que Dios había confirmado a los otros apóstoles. Y es enfatizando que Dios establece a nosotros, confirma a nosotros por lo que ha enseñado en esta carta. Es este evangelio y no el evangelio falso por los que dividen que debemos creer. Y es este que Dios usa para establecernos y confirmarnos en la fe. Los que cambian la escritura para su propio beneficio, no están estableciendo a nosotros en Cristo, pero cuando oímos la verdad, como se presenta en la Biblia, sí confirman nuestra fe. Y es buenas noticias que a pesar de nuestro pecado, de nuestra incapacidad, Dios nos ha amado y proveído una salvación un camino de salvación que es abierto al más débil. Creer no más. ¿Quién no puede creer? Con la ayuda de Dios. Entonces, este mensaje puede confirmar. Y luego la predicación de Jesucristo. Y yo creo que esto dirige nuestros ojos en particular a la enseñanza sobre la vida y la muerte de Jesucristo y todo lo que hizo cuando Él caminaba en la tierra. La salvación es solamente de Dios. 2 Corintios 5, 9, dice 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es el mensaje. Esto es el evangelio que salva. Nos dice que Cristo vivió por otros y no por sí mismo. Nos dice que Cristo murió por otros pecados y no por sus propios pecados, porque no tenía. Nos dice que Él es el único sumo sacerdote que puede entrar en la presencia del Padre Celestial para ofrecer un sacrificio para los hombres. Y nos dice que el sacrificio que ofreció fue su propia vida, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice que es heredero del trono de David y se siente ahí por la eternidad. Esta es la salvación que Pablo y los apóstoles predicaban
proclamaba que Jesucristo es el único mediador entre los hombres y Dios. Él solamente es el camino y la vida y la verdad. Entonces, esto puede establecernos si meditamos en estas verdades y si escuchamos a estas verdades. Y debemos hacerlo. Luego dice, según la revelación del misterio. ¿Cuál misterio? En la Biblia hay que recordar, misterio indica algo que los hombres no pueden aprender por sus propios esfuerzos o por su propia sabiduría o inteligencia. Es algo que Dios tiene que revelar. Esto fue en contraste a ciertas religiones populares en los días de Pablo que decían, nosotros hemos descubierto el secreto a la vida y si ustedes se unen con nosotros van a tener vida. Pero ellos guardaban el secreto y tenían que unirse con su religión para aprender su supuesto secreto. No, el camino a Dios no es secreto. Dios ha revelado cómo podemos alcanzar la vida eterna. Es creer en Jesucristo. Nadie necesita perecer en su pecado. La puerta de la salvación es abierta a todos los que vienen a Jesucristo en arrepentimiento y fe. El Evangelio ofrece vida a todos. No esconde nada. No hay que pagar. No hay que aprender cosas secretas. El misterio ha sido revelado. Crea y ser bautizado y será salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué indica cuando dice que por las escrituras, según el mandamiento de Dios eterno, que fue oculto desde tiempos eternos? Bueno, primero, el Evangelio es eterno. No es un plan que Dios hizo después de que los judíos rechazaron a Jesús. No es un plan hecho después de Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. Dios, antes de que creó al hombre, sabía que iba a pecar. Él, cuando dijo al hombre en el huerto, no comerás el fruto de ese árbol, él sabía que iba a comer. Y no podemos entender todo esto. Quiero que mediten en otra doxología, Romanos 11, 33 hasta el fin. ¿Por qué Dios nos creó cuando sabía que íbamos a rebelar contra Él? ¿Por qué no nos pega con sus relámpagos el momento que comenzamos pecando? ¿Quién sabe? Dios es amor y tiene paciencia. Pero a pesar de todo eso, de que sabía que iba a ser el hombre, nos creó. Y antes de que nos creó, ya puso su plan, que en la plenitud del tiempo iba a enviar a su Hijo en forma de hombre para morir por nuestros pecados, para que podamos ser perdonados. Cuán grande es el amor de Dios, no se puede entender. Pero en amor, Él intentaba y planeaba todo lo que iba a hacer antes del huerto de Edén,
hasta el huerto de Getsemaní y hasta el día de hoy. Todavía está obrando para salvarnos de nuestros pecados. Hoy sea su nombre. Y sí, Dios fue revelando su plan por medio de sus profetas de antigüedad, pero fue oculto en el sentido de que nadie entendió todo lo que hacía hasta que Jesucristo vino y explicó y murió y resucitó. Y luego los hombres y ángeles pudieron entender la verdad increíble que el Cordero de Dios iba a morir por los pecados de hombres. Entonces no fue hasta que Jesucristo se levantó de los muertos y explicó otra vez las escrituras que había predicado a ellos durante su vida, que los creyentes llegaron a entender cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Que el Evangelio no solamente fue hecho para los judíos, pero sí fue dirigido a todos los hombres de todas las naciones y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, cuando Cristo, justo antes de que subió de este mundo después de la resurrección, Él nos mandó ir y hacer discípulos de todos los hombres. Y diciendo esto, no más estaba diciendo lo que ya se había mandado en el Antiguo Testamento, porque fue el mandamiento del eterno Dios. Ahora, en breve, el Evangelio es para que obedezcamos a la fe. Cuando somos confirmados en la fe, vamos a ser obedeciendo a Dios, quien nos dio la fe y la esperanza en Jesucristo. O sea, sabemos que Dios nos ha establecido y confirmado en el Evangelio cuando creamos y vivamos en obediencia a Jesucristo. Hay muchos hombres hoy que parecen pensar que el Evangelio es todo de mí. Yo soy tan maravillosa una persona que Dios me amó y Dios quiere que sea yo feliz y vivan, estudiando la Biblia no para adorar a Dios y glorificar a Dios, sino para saber cómo ser felices en sus vidas terrenales. La meta del Evangelio es glorificar a Dios en la salvación de los pecadores. Sí, los que son salvos y son felices con Jesucristo para la eternidad. Pero esto es secundario, no es primero. Primero es que Dios sea glorificado. Y Dios no es glorificado por gente que dice, pues yo soy cristiano, y luego hacen todo pecado y no se arrepientan y viven como el mundo. Dios es glorificado no cuando la gente dice somos cristianos, sino cuando nosotros andamos obedeciendo a Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestro pecado y buscando evitar el pecado en nuestra vida y buscando vestirnos con la justicia y el amor de Jesucristo y andar en justicia.
El Evangelio es como la grandeza de Dios se revela más que en otra manera. Y nosotros que hemos descubierto cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios, cuánto nos ama, queremos agarrarlo y obedecerlo, y por eso conformamos nuestras vidas a su palabra y no a nuestros deseos. Y si hacemos esto, descubrimos que su voluntad es mejor que la mía para mí en todo caso. En inglés cantamos un canto que dice: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, pues grande es Él. La Biblia dice que todo debe llevar gloria a Dios, así nuestras vidas deben glorificar a Dios. Un hermano escribió: cuando ves el sol ponerse sobre el cañón grande de Arizona, dices: ¡ah! ¡Qué cosa maravillosa! Así, cuando captamos quién es Dios por su palabra, otra vez decimos: ¡ah! ¡Cuán grande es Dios! Y lo glorificamos. ¿Te ha captado el Evangelio para que vives cada día buscando glorificar a Dios? ¿Es la meta de tu vida glorificar y obedecer a Dios y no complacer a ti mismo? Si no, no has entendido la fe de Jesucristo todavía. Busca, pídelo que cambie tu corazón para evitar todo lo que no es justo y recto y no glorifica a Dios, y para que llene tu corazón con amor y con fe en Jesucristo, para que puedas glorificar Él, que puede confirmarnos, establecernos por su palabra. Oramos. Padre, que sea glorificado en nuestras vidas. Toque nuestros corazones ahora, para que veamos qué es en nuestra vida que debemos evitar, qué es que debemos añadir, para que podamos ser más fieles en glorificarte con nuestras vidas y nuestros actos. Que tú seas honrado y glorificado en nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos.